fotografías históricas que tienes que ver. Especial Navidad Made in Spain. Dos pequeños posan junto al árbol de Navidad. Entonces aún no se comercializaban los árboles de plástico en nuestro país. Las familias con mayor nivel adquisitivo compraban pequeños abetos o pinos para decorar sus casas, y las familias más humildes iban al campo a talar los árboles ellos mismos. Te puedo asegurar que sé de lo que hablo. El pino que estás viendo en esta fotografía lo cortó mi abuelo en 1963. Un grupo de niños observa con ilusión los juguetes de un comercio madrileño en 1951, imbuidos del espíritu consumista de la Navidad. Todos menos el niño de la derecha, que mira con gesto pícaro directamente hacia la cámara. Melchor, Gaspar y Baltasar en la cabalgata de Reyes el 5 de enero de 1947, recorriendo a caballo las calles de Barcelona. De nuevo, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, en esta ocasión en la cabalgata de Madrid en 1966, recorriendo el centro de la capital subidos en un tractor. Los Reyes Magos entregando regalos a los niños del Auxilio Social de Madrid en 1944. En la década de los años 50, un par de agentes municipales extremeños posan junto a su aguinaldo. Regalos ofrecidos por parte de los vecinos con motivo de la Navidad. Del mismo modo, vemos a este guardia en Santander a mediados de los años 70. Los agentes no solo recogían sus regalos, sino también los que los vecinos donaban a los centros benéficos y los hospicios. Niñas tocando en 1933 los instrumentos típicos que suelen acompañar a los villancicos más tradicionales, la zambomba y el pandero. Dos señoras posan en 1933 con la cena en brazos. Muy elegantes para la ocasión, pero curiosamente calzadas con las zapatillas de estar por casa. El pavero, mostrando su mercancía alrededor del mercado central de Zaragoza, y sus cándidos pavos pensando que los han sacado a dar un paseo. Antiguamente era tradición lucir la pavada por las calles para que las señoras pudieran ver los ejemplares y fueran decidiendo cuál de ellos comprarían si se trataba de una familia con dinero, o para que fantaseasen con hincarles el diente en el caso de las familias pobres. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Un niño coloca un monigote de papel en la espalda de un hombre. Actualmente se siguen gastando bromas este día, pero los monigotes de papel poco a poco han ido desapareciendo para dejar espacio a los memes y a las fake news. Maestros pasteleros de la panadería Alcoceba, preparando el tradicional roscón de Reyes en 1952. Un grupo de niños admirando un puesto de figuritas para el Belén en la Plaza de Santa Cruz, 1933. La Plaza Mayor de Madrid en las Navidades de 1961, ocupada como cada año por puestos de venta de artículos navideños. Actualmente sigue siendo tradicional visitarla para comprar figuritas del Belén, disfraces y artículos de broma, pero hace años que la plaza es exclusivamente de uso peatonal. El icónico Belén de la Plaza del Pilar de Zaragoza, en 1973. Esta imagen aparece en el capítulo de Toda la vida del nacimiento del Señor, filmado por Arturo Bayot y que forma parte del libro Días de frío y guirlache. Un rey mago entregando una muñeca como regalo a una niña del madrileño barrio de Vallecas, en 1967. Llama la atención la vestimenta de Melchor, ataviado con una corona de cartón, una pañoleta de señora a modo de capa, sobre sus hombros lo que a todas luces parece ser el típico tapete de ganchillo que se colocaba sobre las camas o sobre el respaldo de algún sofá, y una túnica con plumas estampadas, porque no había presupuesto para las naturales. En los barrios obreros el presupuesto para las fiestas era escaso, pero la ilusión de los niños era la misma que en cualquier otro rincón de España. Manolita de Pablo, retratada en la puerta de su administración en torno a 1935. Más conocida como Doña Manolita, la propietaria de la administración de lotería más famosa de Madrid.
Frente a su administración, en el número 31 de la Gran Vía madrileña, siguen montándose colas de cientos de personas esperando a comprar su número, como podemos ver en esta fotografía de 1961. Los niños del Colegio de San Ildefonso que cantaron el Premio Gordo de Navidad en 1935. El sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en nuestro país desde 1812. Esta es una de las fotografías más antiguas que se conservan y corresponde a 1896. El lugar favorito de los madrileños para dar la bienvenida al Año Nuevo, la Puerta del Sol. El reloj de gobernación, colocado en la Casa de Correos, nos ha indicado puntualmente el momento exacto en que debemos dar la despedida al año desde que fue colocado en 1866 con motivo del cumpleaños de la reina Isabel II. Es hermoso observar fotografías antiguas navideñas porque evocan una cascada de recuerdos a la mente. Más allá del dispendio económico en regalos, comida y decoración, más allá de los nervios por los preparativos, de los codazos en los centros comerciales por conseguir la última unidad del regalo perfecto y de las discusiones en la mesa entre hermanos y cuñados. Mucho más allá de todo eso está lo que realmente importa de la Navidad, los momentos en familia que dejan recuerdos imborrables. El tiempo que nos dedicamos los unos a los otros, a cuidarnos, a escucharnos, a consolarnos, a provocar una sonrisa en quien está pasando un mal momento. Ese es, sin lugar a dudas, el auténtico espíritu de la Navidad. Te deseo unas felices fiestas en compañía de todos tus seres queridos. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!